Feliz sábado, hermanos. Está llena la iglesia, qué bueno, qué bendición, ¿no? Yo creo que cada vez está más llena la iglesia y de verdad me da gozo que cada vez vemos que están llegando visitas, especialmente nuestros hermanos aquí presentes, de Venezuela, ¿verdad? ¿De qué parte de Venezuela son ustedes? De Caracas, del mismo sitio donde yo vengo. Está bien, qué bueno, gloria al Señor. Bien, hermanos, ¿quién no se puede gozar ante una alabanza tan preciosa como esta? Yo digo que viene justamente de acuerdo con el mensaje que voy a presentar en esta mañana. Usted sabe muy bien que la sierva del Señor dice claramente en el espíritu de profecía, en el don profético, de que nosotros como pueblo tenemos que proclamar el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? De Apocalipsis capítulo 14. Y es muy importante que nosotros como pueblo entendamos este mensaje que el Señor nos ha dejado a nosotros. Es decir, somos la iglesia responsable de dar al mundo el último mensaje de amonestación, es decir, el mensaje de los tres ángeles. Y mi meta siempre ha sido esta. Cada vez que me paro aquí a predicar, lo divido en varias partes porque uno no puede abusar del tiempo, ¿verdad? Y ya he presentado el mensaje del primer ángel, que fueron varias partes, fueron como 5 partes, después el mensaje del segundo ángel y ahora el mensaje del tercer ángel. Hace como 2 predicaciones anteriores yo presenté el mensaje comencé con el mensaje del tercer ángel, la primera parte, y en aquella ocasión habíamos hablado de quién era la bestia, ¿verdad? Ya nosotros la identificamos, pero que no sean mis palabras. A mí me gusta siempre que sea la Biblia la que hable y no yo, ¿verdad? Tiene que ser la palabra de Dios la que hable. Así que antes de leer estos versículos, una de las razones por las cuales yo traigo a colación traigo este tipo de mensaje, lo traigo de una forma educativa. ¿Por qué? Porque no puedo dar por sentado de que toda la iglesia ya lo conoce. Claro, obviamente nosotros conocemos este mensaje como adventistas que somos, pero hay muchas personas, las visitas que llegan, ¿verdad?, que quizás no conocen este mensaje, quizás nunca lo habrán escuchado, o si lo han escuchado vagamente. Y también para beneficio de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, de la internet, es muy importante, hermanos, que nosotros definamos qué es este mensaje. O sea, que podamos entender cada punto que nos habla la profecía de Apocalipsis capítulo 14. Bien, así como lo leyó nuestro hermano Adalberto, la lectura bíblica, vamos a comenzar de nuevo con la lectura bíblica que nos leyó nuestro hermano Adalberto. Apocalipsis capítulo 14, vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar en esta mañana, ¿verdad? Estamos desglosando lo que es este mensaje. Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer los versículos 9 y 10. Espero que todos tengan Biblia, ¿no? Yo creo que todos trajeron su Biblia, ¿sí o no? No es el teléfono, o sea, en el teléfono tenemos la aplicación de la Biblia, pero debemos ser, ¿verdad?, el pueblo del libro, ¿ok? Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, y dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Como les decía, en la primera parte de este mensaje, que ya yo lo presenté en esta iglesia, habíamos hablado de quién era la bestia, pero a manera de repaso vamos a retomar para que podamos seguir avanzando. Vamos a ver quién es la bestia, porque dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿podemos nosotros identificar, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al espíritu de profecía, quién es la bestia? Claro que sí. Vamos de todas maneras a buscarlo. En Apocalipsis capítulo 13, los primeros 10 versículos nos hablan de la bestia. Y del verso 11 al verso 18 nos habla de la imagen de la bestia. Pero vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 13,
y vamos a leer cuáles son las características que tiene la bestia de la cual está hablando el mensaje del tercer ángel. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí podemos ver claramente, hermanos, esta primera bestia, como la mayoría de los protestantes lo creen, representan a ese poder político religioso conocido como el papado. Y para asegurar esto que les estoy diciendo, el libro Historia de la Redención habla claramente de quién es la bestia, pero ya se los voy a leer más adelante. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, ya nosotros hablamos que esta bestia representa al papado. Y fíjense bien cómo dice Historia de la Redención. En la página 400, para los que están anotando, en la página 400 y 401 dice lo siguiente: mediante esa primera bestia se representa a la iglesia romana. Claro, cuando hablamos de esa primera bestia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, ahí tenemos 2 bestias. Está la primera bestia que les acabo de leer, de los versículos del 1 al 10, y la segunda bestia del verso 11 al verso 18. Ahora, dice aquí claramente, mediante esa primera bestia se representa a la iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. Ahora, ¿quién le da la autoridad o quién le dio a la iglesia romana la autoridad para castigar a los disidentes? Eso fue el Estado, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que cuando la iglesia se ha unido con el Estado, ¿cuál ha sido el resultado de la unión de la iglesia con el Estado? Ha sido, hermanos, persecución. Eso lo podemos ver claramente en esos 1260 años de supremacía papal, lo que se conoce como el periodo de la iglesia de Tiatira, que se extendió desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Estamos hablando de 1260 años de supremacía papal. El teólogo Uriah Smith, en su libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis, habla que en ese periodo la Iglesia Católica, o sea, el papado, torturó y asesinó a más de 100 millones de cristianos. Esos cristianos que fueron asesinados ¿por qué? Porque ellos defendieron los principios que estaban en la palabra de Dios. Ustedes saben muy bien, bueno, vemos en la historia personajes como Juan Hus, Lutero, Tyndale,
muchos, inclusive los valdenses, todos ellos fueron mártires que sufrieron bajo la persecución papal. Ahora, por eso, hermanos, la única forma de que la iglesia pueda perseguir es cuando se une con el Estado. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros sabemos que en un tiempo inmediato, en un futuro inmediato, se va a establecer el decreto dominical, lo que se conoce como la ley dominical. Ahora, para que se establezca la ley dominical, el requisito fundamental es que la iglesia esté unida con el Estado. Si la iglesia no está unida con el Estado, hermanos, no puede la iglesia por sí sola castigar a los disidentes. Solamente cuando tiene el poder, o sea, cuando está acompañada del Estado, es la única forma de que la iglesia tenga poder para hacer lo que hizo en el pasado. Es decir, la historia pasada, mis hermanos, se va a volver a repetir en los tiempos en que nosotros estamos viviendo, cuando esto ocurra. Pero fíjense, hermanos, que nosotros estamos viviendo en un tiempo, y yo creo que uno de los gobiernos que más ha reunido los requisitos para que eso se logre ha sido el actual gobierno. Y ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Sigue diciendo, la imagen de la bestia, o sea, porque ya hablamos de la bestia, o sea, que representa, ¿verdad?, a la iglesia romana. Ahora vamos a ver quién es la imagen de la bestia, y de eso se trata la presentación del día de hoy, como lo ven ustedes en el título, ¿verdad? La imagen de la bestia. ¿Será que ahora mismo es una realidad? ¿Será que se ha convertido en una realidad en nuestro tiempo? Eso lo vamos a estudiar en esta mañana, ¿verdad? Ahora, la imagen de la bestia, sigue diciendo el libro Historia de la Redención, representa otra organización religiosa, no es la iglesia romana, sino otra organización religiosa investida de poderes similares. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición, aparentemente bondadosa, hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí se puede encontrar una imagen del papado. ¿Ok? ¿Dónde que se va a encontrar una imagen del papado? ¿Verdad? En este país. O sea, este país es la segunda bestia, pero esta segunda bestia es la que va a formar la imagen de la bestia. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se va a formar esa imagen de la bestia. Recuerden, hermanos, la imagen de la bestia se va a formar ¿de qué forma? Cuando todas las iglesias se unan en puntos comunes de doctrina, más unida con el Estado, eso es lo que va a formar la imagen de la bestia. Y ahí es donde va a empezar de nuevo la persecución papal. Por eso, mis hermanos, nosotros como pueblo, yo creo que nosotros deberíamos darle gracias al Señor porque nacimos en una época solemne. ¿Por qué digo solemne? Porque ya Cristo viene pronto. ¿Lo creemos o no lo creemos? El Señor viene pronto. Y ya estamos viendo, hermanos, cómo poco a poco algo que yo había visto. Yo me acuerdo cuando yo conocí este mensaje, le estoy hablando cuando en el año 98 fue que yo conocí el mensaje, que por cierto el pastor Pérez fue el que nos bautizó a nosotros, allá en Tampa. Y yo me acuerdo en ese tiempo, nosotros siempre hemos creído esto y hemos visto de la formación de la imagen de la bestia, hermanos, y yo siempre creí que eso en cualquier momento se iba a suceder. Pero a pesar de que ha pasado el tiempo, nosotros no hemos perdido la fe, porque hay muchos que dicen, bueno, ¿cuándo se va a pasar esto? Nosotros siempre hemos escuchado de que Cristo viene y que va a venir la marca de la bestia o la imagen de la bestia, y eso nunca, yo no lo he visto. Pero hermanos, yo nunca perdí la fe. ¿Por qué? Porque yo sé que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de esta tierra. Debemos darle gracias al Señor porque ya esto se va a terminar. Este mundo de sufrimiento, este mundo donde vemos tanta maldad, tanta enfermedad, tanta muerte, tanto sufrimiento, todo esto se va a terminar y gracias al Señor por eso. Pero hay personas que no desean que esto se termine porque tienen planes, porque todavía tienen planes y dicen, no, pero ¿cómo va a venir Cristo? Yo escuché una vez a alguien diciendo cuando estábamos haciendo la obra misionera hace muchísimos años, dice, mira, no, ya Cristo viene pronto. Dice, ay, pero que no venga todavía porque yo no he terminado mi carrera universitaria.
Pero ¿de qué te importa a ti la carrera universitaria si lo más importante es ganar la salvación? Pero la gente no entiende eso, lamentablemente. Escuchen lo que sigue diciendo. Cuando las iglesias de nuestro país, o sea, ¿de qué país? De los Estados Unidos. Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue el antiguo pueblo de Dios. ¿Lo ven? Hermano, como les decía, la única forma de que se lleve a cabo la persecución es cuando la iglesia se una con el Estado. Ahora, la ley dominical no puede venir, hermanos, primeramente, hasta que no se una primeramente la iglesia con el Estado y que el mundo entero se entere de lo que ha de acontecer. Nosotros como iglesia hemos hecho la obra misionera, ¿verdad? A través de diferentes medios, de la radio, la televisión, las publicaciones, en fin, diferentes medios hemos utilizado la internet. ¿Para qué? Para llevar adelante este mensaje. Ahora, eso no ha sido suficiente. ¿Saben por qué? Porque el mundo entero tiene que saber lo que ha de acontecer. O sea, todo ser humano en este tiempo final tiene que saber de que viene una ley dominical, de que el mundo va a ser sometido a esa ley y que el mundo entero tiene que saber que tiene que tomar una decisión, si va a seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el camino estrecho, o seguir el camino ancho de la perdición. O sea, el mundo entero tiene que conocer esto, porque dice que el decreto no va a ser impuesto estando el pueblo a ciegas. O sea, el Señor en su misericordia tiene que darle a conocer al mundo lo que ha de acontecer en estos tiempos finales, especialmente esa gran prueba por la cual hemos de pasar todos los que creemos en este último mensaje de misericordia. Ahora, a pesar de que hemos hecho toda la obra misionera que hemos hecho, el mundo no se ha enterado de lo que ha de acontecer. Ahora, yo creo, personalmente yo creo, hermanos, que se va a repetir la historia, lo que pasó allá en Babilonia con el rey Nabucodonosor. O sea, ¿por qué Dios le dio a un rey pagano, como lo era el rey Nabucodonosor? ¿Por qué el Señor le dio una visión de esa imagen multimetálica? Que más tarde el profeta Daniel le dio no solamente el sueño, como él decía, el sueño, sino también la interpretación de lo que significaba esa imagen multimetálica. O sea, ¿por qué Dios no se lo dio directamente al profeta Daniel en vez de dárselo a un rey pagano como lo fue el rey Nabucodonosor? Ah, hermanos, eso tiene un propósito. Porque se tenía que dar a conocer al mundo entero lo que esa imagen representaba. O sea, lo que había de acontecer. Ahora, lo mismo va a pasar en estos tiempos finales. El Señor va a utilizar diferentes medios, quizás los reyes de esta tierra, que van a conocer el mensaje y ellos mismos van a proclamar este mensaje o van a decir realmente lo que ha de acontecer. O sea, el mundo no le presta atención al pueblo de Dios. O sea, somos insignificantes. Por esa razón es que el Señor tiene que utilizar personas de influencia para poder dar a conocer sus propósitos antes de que el Señor proceda. Por eso, como lo dice la palabra de Dios en Amós, capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, miren la misericordia del Señor. O sea, el Señor antes de que actúe, antes de que los juicios de Dios caigan sobre este mundo, el Señor primeramente tiene que advertir de lo que ha de acontecer en el mundo. Por esa razón es que este decreto dominical no puede ser impuesto estando el pueblo a ciegas, no puede ser. El Señor en su misericordia tiene que dar a conocer lo que va a pasar antes de actuar el Señor. ¿Lo ven? Muy importante. Ahora, volviendo aquí en Apocalipsis capítulo 13, la imagen de la bestia, o la segunda bestia, habla desde el versículo 11 al 18. Vamos a leerlo. Dice,
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Lo ven? Ahora, hermanos, esta segunda bestia, como lo es o representa, ya nosotros lo acabamos de leer aquí en el libro de Historia de la Redención, dice claramente que esta segunda bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica, el país que va a hacer o va a levantar la imagen de la bestia, uniendo todas las iglesias en puntos comunes de doctrina, más unidos con el Estado. Eso es, solamente en estas condiciones es que es posible que se imponga un decreto dominical. ¿Ok? Ahora, la administración actual ha sido, creo yo, el único gobierno en toda la historia norteamericana que yo creo que ha cumplido con las condiciones para que se una la iglesia con el Estado. Yo creo que nosotros hemos estudiado, ¿verdad?, lo que es, o sea, la administración actual. Fíjense bien, por ejemplo, hablando de el presidente actual, Donald Trump. Yo saqué este artículo de la internet, o sea, Donald Trump y el nacionalismo cristiano. Este artículo lo saqué de un periódico que se llama El Guardián, 16 de abril del 2025, o sea, hace unos cuantos meses atrás. Y dice así, los expertos advierten que la promoción por parte del gobierno de Trump de nacionalistas cristianos blancos y predicadores del Evangelio de la Prosperidad a puestos claves en el gobierno conducirá al mayor desmantelamiento de las instituciones gubernamentales y a la restricción de la libertad de expresión. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que promociona el gobierno actual? Está promocionando, hermanos, poner en puestos públicos, ¿verdad?, los cristianos. Es decir, que el cristianismo sea el que dirija los asuntos en cuanto a leyes de este país, de esta nación. Ahora, este gobierno promueve también lo que se conoce como el nacionalismo cristiano. Y yo estuve buscando en el diccionario, ¿qué es el nacionalismo cristiano? Para que nosotros podamos entender esto. Dice claramente el diccionario, o sea, sacado de la internet, el nacionalismo cristiano es una ideología política y cultural que fusiona la identidad nacional con la identidad cristiana. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, de una unión. ¿Están entendiendo? O sea, ¿qué se está uniendo aquí? La iglesia con el Estado. O sea, eso va a ser el resultado final, pero ya se están dando los pasos. ¿Ok? Buscando que los valores y visiones cristianos dominen la vida política, cultural y social de un país. Sus defensores a menudo creen que su nación fue fundada como una nación cristiana y que sus leyes deberían basarse en principios cristianos, lo que a menudo implica difuminar o eliminar la separación entre la iglesia y el Estado. ¿Se dan cuenta? ¿Acaso no estamos más cerca que nunca de esa unión?
O sea, este gobierno, de acuerdo a las características que tiene, cumple los requisitos para que se logre una unión entre la Iglesia y el Estado. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características principales de este movimiento nacionalista cristiano o del nacionalismo cristiano? Primeramente, en el dominio político y social. Dice, busca que las creencias cristianas prevalezcan en las políticas públicas con el objetivo de lograr preeminencia y dominio en todos los aspectos de la sociedad. Ahora, cualquier persona, digamos, un simple observador, puede ver esto como algo bueno, ¿sí o no? O sea, ¿quién se va a oponer a que los principios bíblicos prevalezcan en un gobierno? O sea, estamos hablando de la palabra, o sea, de la verdad de la palabra de Dios. Pero no va a ser de acuerdo a los principios que están en la palabra de Dios, sino de una falsa religión. Estamos hablando de la unión de todas las iglesias en puntos comunes de doctrina. Recuerden que eso trae como consecuencia es una falsa religión. O sea, lo que ellos van a imponer es un gobierno basado en una falsa religión. Y sigue diciendo, hablando de la base legal en la Biblia, sostiene que la Biblia debe ser la base para definir las leyes de la nación. Narrativa histórica específica. Promueve la creencia de que el país, o sea, particularmente en el contexto de Estados Unidos, fue fundado como una nación cristiana por padres fundadores cristianos ortodoxos. Y dice más adelante, los Estados Unidos, o sea, cuando esta nación fue formada, hermanos, esta nación no fue fundada como una nación cristiana, y eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque dice aquí que los Estados Unidos no fue fundado como una nación cristiana, sino como una república constitucional laica. O sea, cuando fue fundada esta nación, no fue fundada de acuerdo, o como algunos creen que fue fundada de acuerdo a la Biblia. No, de acuerdo, lo dice aquí claramente, como una república constitucional. O sea, el tipo de gobierno que tenemos actualmente en este país, o que siempre ha estado en este país, ha sido un tipo de gobierno republicano. O sea, una separación de poderes. Eso es lo que caracteriza este país. Y sigue diciendo, los Estados Unidos no fue fundado como una nación cristiana, sino como una república constitucional laica, con libertad religiosa garantizada por la Constitución. Miren esto, o sea que al principio, cuando fue fundada la Constitución norteamericana, esto ha dado como, o sea, esto ha garantizado la libertad religiosa. Eso está garantizado de acuerdo a la Constitución. Aunque muchos de los padres fundadores eran cristianos, estamos hablando, ¿cuáles fueron los padres fundadores de esta nación? Estamos hablando de Abraham Lincoln, Washington y todos esos hombres, ¿verdad?, que fueron los padres que fundaron esta nación. Ellos realmente no eran, o sea, dice, aunque muchos de los padres fundadores eran cristianos, muchos de ellos creían en la separación entre iglesia y Estado. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que ha hecho grande este país? O sea, estamos hablando de los padres fundadores, o sea, los antepasados. Ellos siempre creyeron, todos ellos estaban de acuerdo en que la iglesia y el Estado tenían que estar separados. Pero miren qué cerca estamos nosotros, hermanos, de la unión de la iglesia y el Estado con este gobierno actual que estamos nosotros teniendo. Dice aquí, la Constitución de los Estados Unidos no menciona a Dios ni al cristianismo. Y la primera enmienda, oigan esto, todavía en la ley eso está vigente, la primera enmienda prohíbe explícitamente una religión oficial. O sea, eso es lo que ha hecho de este país una gran nación. Eso es lo que ha hecho de los Estados Unidos un país libre. Por eso es que este país ha sido el ícono del mundo en el sentido de la libertad civil y la libertad religiosa. Por eso es que esta nación ha sido representada por esa bestia de dos cuernos, como lo estábamos leyendo en Apocalipsis capítulo 13, la bestia de dos cuernos. ¿Qué representan esos dos cuernos? Representan republicanismo y protestantismo, es decir, también representan la libertad civil y la libertad religiosa. Pero hermanos, la profecía, ¿qué es lo que nos dice? Una bestia que era semejante a un cordero, pero más tarde, ¿qué iba a pasar? Iba a hablar como dragón. ¿Y quién es el dragón? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás.
O sea, ese dragón, hermanos, o sea, este país en el futuro va a hablar como el dragón. ¿Y acaso no lo estamos viendo? ¿Acaso no estamos viendo nosotros cómo ha empezado una persecución primeramente por los inmigrantes? ¿Verdad? ¿Cuántas familias no han sido separadas, hermanos, actualmente? O sea, hemos visto el desarrollo, ya este país está empezando a hablar como dragón. Y es justamente en esta administración como estamos viendo nosotros que eso se está dando. Ahora, primero comenzó con los inmigrantes, pero hermano, esto no se va a quedar ahí. O sea, podemos ver nosotros cómo va a ser la persecución sobre aquellos que defiendan la libertad civil y la libertad religiosa. Vamos a ver nosotros cómo este país va a perseguir o cómo se va a desarrollar la persecución religiosa sobre el remanente, sobre aquellos, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, ¿verdad? Que dice claramente, ¿verdad?, que el dragón, estamos hablando de Satanás, ¿verdad?, que el dragón se llenó, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quiénes? Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra ellos es que va a ser la persecución. O sea, contra nosotros. Tenemos que incluirnos en ese grupo, hermano, porque nosotros conocemos esta verdad y tenemos que pedirle al Señor, ya que conocemos esta verdad, tenemos que ponerla en práctica y ser parte de ese pueblo remanente que el Señor viene a buscar. Tenemos que luchar por nuestra salvación con temor y temblor, como lo dice su palabra, ¿verdad? Bien, hermanos, continuando con este estudio, ¿verdad? Volviendo aquí a Apocalipsis capítulo 14, fíjense bien, dice aquí, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ya hemos identificado quién es la bestia, ¿verdad? Y a su imagen, ya sabemos quién es la imagen de la bestia o qué es la imagen de la bestia. Y dice, y recibe la marca en su frente o en su mano. Ahora, hablando de la marca, ¿qué es la marca de la bestia? Vamos a definirlo. Vamos a definirlo y fíjense bien, hermanos, cómo lo dice el don profético. A ver, ¿qué es la marca de la bestia? Dice aquí, para los que tienen la Biblia de estudios, el comentario de los versículos de Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 12, bajo el título, ¿qué es la marca de la bestia? Y dice así, Juan fue llamado para que contemplara a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen, observando el primer día de la semana. La observancia de ese día de la semana es la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia, hermanos? La observancia del primer día de la semana. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿será que las iglesias protestantes evangélicas actualmente, será que ya tienen la marca de la bestia porque están observando el día domingo? Porque la mayoría de las iglesias guardan el domingo. Ahora, ¿pudiéramos nosotros decir que ellos tienen ya la marca de la bestia? No. ¿A partir de cuándo se hace efectiva la marca de la bestia? Es cuando se imponga el decreto dominical. O sea, a partir de ahí, cuando se haga ley de que el domingo tiene que guardarse de forma obligatoria, a partir de ahí es que los que observen ese día, como lo dice esta cita, ¿verdad?, son los que van a recibir la marca de la bestia. Hermanos, nosotros estamos en el tiempo de vivir una historia muy similar a la que vivió el pueblo judío cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Ustedes saben muy bien que el rey Nabucodonosor había hecho después que tuvo esa visión, ¿verdad?, o ese sueño, como él decía, de esa imagen multimetálica, que cuando el profeta Daniel se la interpretó, dijo, bueno, tú eres esa cabeza de oro, y después de ti se va a levantar otro reino. Al rey Nabucodonosor no le gustó esa interpretación, y por eso es que la hizo toda de oro, toda la imagen de oro, de 60 codos de alto por 6 codos de ancho, dando a entender, a mí nadie me saca del poder, porque los reyes se creían eternos, ¿sí o no? Por eso que decían, rey para siempre vive. Esa era la manera como saludaban a los reyes, ¿verdad? Hermanos, y el rey Nabucodonosor dio una orden de que adorasen esa imagen, y el que no la adorase, ¿qué iba a pasar con él?
y iba a ser echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hermanos, eso prácticamente es una representación de lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Es decir, nosotros también vamos a ser probados en extremo cuando sea implantado el decreto dominical. En aquella ocasión, el mandamiento que estaba siendo amenazado o cuestionado era el primero y segundo mandamiento, porque dice que no te harás imagen ni te vas a postrar ante ella. Eso fue lo que pasó en los tiempos de el pueblo judío cautivo en Babilonia. Pero en nuestros tiempos, el mandamiento que va a estar en disputa va a ser el cuarto mandamiento de la ley de Dios, como nosotros sabemos, ¿verdad? Como lo dice Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿verdad? O sea, ese cuarto mandamiento, hermanos, es el que va a estar en disputa y va a estar en conflicto con respecto al día de reposo papal, que es el domingo. Por eso, hermanos, aquí no va a haber término medio, porque por un lado tenemos la amenaza de la bestia si nosotros no recibimos la marca de la bestia, y por otro lado está la ira de Dios, como lo estamos estudiando en este mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Ahora, hablando de la marca en la frente, porque dice, y el que reciba la marca en la frente o en la mano. Cuando hablamos de la marca en la frente, es un símbolo de adoración por conciencia o por convicción. Hay personas que, por más que usted les presente las evidencias, son personas que están arraigadas en el error. Por más que usted les presente las evidencias, esas personas nunca van a reconocer que están en el error. Por lo tanto, esas personas que aceptan que es el domingo como día de adoración, esas personas van a recibir la marca de la bestia, ¿en dónde? En la frente. Ahora, ¿quiénes van a recibir la marca de la bestia en la mano derecha o en la mano? Aquellos por convicción, o sea, pues dicen, bueno, voy a perder mi trabajo y yo tengo que mantener a mi familia, ¿y cómo voy a hacer? Yo tengo que mantener a mis hijos que están pequeños, ¿cómo voy a hacer yo? Oh, hermano, por eso es que es una gran prueba. Por eso dice el Señor en su palabra, el que no dejare padre, madre, hijos por causa de mí, no es digno de mí. Estamos preparándonos, hermanos, para la gran crisis que viene, como lo vamos a estudiar en la semana de oración. Bueno, yo creo que todo esto está conectado, ¿verdad, pastor? Todo esto está conectado para gloria del Señor. Ok, entonces, hermanos, escuchen bien, hermanos, ¿cuál es la convicción que nosotros debemos tener como pueblo? Fíjense lo que dice el libro de Primeros Escritos en la página 67, hablando de que nosotros ya que conocemos esta verdad, escuchen lo que tenemos que pensar y cómo debemos estar afianzados en la verdad. Dice, los que no quieran recibir la marca de la bestia. ¿Alguno aquí quiere recibir la marca de la bestia? No, la mayoría de los que estamos aquí, no queremos, ¿verdad que sí? No queremos recibir la marca de la bestia. Entonces por eso dice aquí, los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deberán tener ahora decisión para decir, no queremos honrar la institución creada por la bestia. O sea, eso tenemos que ponerlo ¿en dónde? En nuestra mente. O sea, ponerlo eso, no vamos a adorar a la bestia y a la imagen. No vamos a recibir la marca de la bestia. O sea, eso tiene que estar en nuestra convicción. Debemos estar convencidos de eso, hermanos. Así como tuvieron convencidos los 3 jóvenes hebreos que le dijeron al rey, sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano, oh rey. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. ¿Y cuál era la sentencia que ellos iban a recibir? Echados en un horno de fuego ardiendo. Hermano, ellos prefirieron la muerte con tal de serle fiel al Señor. De eso se trata la preparación que debemos tener nosotros antes de que sea implantado el decreto dominical. Y por eso dice más adelante el conflicto de los siglos. Dice, hablando de, ustedes saben muy bien que nosotros vamos hacia un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Daniel capítulo 12, versículo 1 nos habla de eso, ¿verdad?
Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, que hay libertad, hermano. Nosotros tenemos que serle fiel al Señor, no tener miedo al futuro. Porque hay muchos, hermanos, yo lo he visto, en cuanto a esto de lo de la ley dominical, ¿cuántos hermanos no se han puesto hasta calcular el tiempo a ver cuándo va a ser firmada la ley dominical? Hermanos, nadie sabe eso. Y hay algo que nosotros tenemos que aclarar, poner bien claro sobre la mesa, de que los eventos finales nadie sabe el día ni la hora de los eventos finales. Cuando hablamos de los eventos finales estamos hablando primeramente del decreto dominical o de la ley dominical, del sellamiento, de la lluvia tardía, de la proclamación del mensaje, o sea, el potente pregón del mensaje del cuarto ángel, del cierre de la gracia, de la caída de las 7 postreras plagas. O sea, nosotros no sabemos, y de la venida de Cristo, por supuesto, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a esta tierra. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que prepararnos. O sea, tenemos que procurar, como les decía, nuestra salvación con temor y temblor. ¿Ok? Muy importante. Ahora, volviendo a Apocalipsis capítulo 14, vamos al versículo 10. Ya leímos el versículo 9. Bueno, vamos a retomarlo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿cuál va a ser la consecuencia? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, hermanos, por un lado tenemos nosotros la ira de Dios si recibimos la marca de la bestia, y por otro lado también tenemos la ira de la bestia si nosotros no recibimos la marca de la bestia. Es decir, esto va a ser de que cada uno de los hombres y mujeres que vivimos en esta última generación, cada quien va a tomar la decisión. O sea, aquí no va a haber término medio. O usted es de Cristo o usted es del diablo. Pero aquí todo caso se va a decidir. Por eso, hermano, es que este mensaje causa la separación del trigo y la cizaña. Es lo único que va a separar el trigo de la cizaña. Ahora mismo nosotros podemos estar aquí en la iglesia, todos aquí reunidos, pero el Señor es el que conoce cada uno de nuestros corazones. Y el Señor sabe quién es trigo y quién es cizaña. Cuando esta gran prueba se presente ante nosotros, ahí se va a ver quién es quién. Ahí se va a ver y tristemente vamos a ver que muchos que se gozaron, lo dice la sierva del Señor, muchos que se gozaron en guardar el sábado en la iglesia, que eran personas que eran, brillantes en cuanto a la obra que estaban haciendo, finalmente son personas que van a apostatar de la verdad. Ojalá, mis hermanos, que ese no sea el caso de nosotros, porque vienen tiempos, hermanos, en que como se va a decidir esto, ¿de qué lado? Por eso es que tenemos que hacernos esa pregunta: ¿de qué lado voy a estar yo cuando se presente esta gran crisis que le viene al pueblo de Dios? Bien, ya voy a ir terminando. Bueno, hablando de esta, fíjense lo que dice el conflicto de los siglos. Ya lo dije con mis palabras, pero lo voy a ratificar. Dice el conflicto de los siglos en la página 503. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. O sea, en toda la Biblia no hay una amenaza más terrible como está contenida en el mensaje del tercer ángel. Porque dice que beberá, o sea, el que reciba la marca en su frente, en su mano, ¿qué va a pasar con él? Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ustedes saben muy bien, hermanos, que aquellos que apostaten de la verdad, que reciban la marca de la bestia, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser lanzados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. Ese va a ser el castigo final. Pero antes de que eso ocurra, recuerden que la extraña obra del Señor es el castigo. O sea, Dios primero, hermanos, te advierte
de qué es lo que va a hacer. Te amonesta, te exhorta, te reprende el Señor. ¿Para qué? Para que tú realmente salgas de la apostasía. El Señor no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Hermano, porque es que el Señor quiere la salvación de todos nosotros. Es como el padre amante que al que ama castiga, porque Dios castiga. Pero los castigos de Dios han sido con misericordia. Pero al final, cuando se cierre la gracia, el castigo va a ser, hermanos, para destrucción total. Por eso, hermanos, nosotros estamos a tiempo. Por eso es necesario presentar este tipo de mensajes a la iglesia, para que todos nosotros nos podamos preparar para lo que ha de acontecer en los tiempos finales. Bueno, ya para terminar, voy a leerles aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página 662 y 663. Dice lo siguiente: terrible será la crisis a que llegará el mundo. ¿Cómo va a ser la crisis? Terrible, ¿verdad? Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. O sea, de lado y lado, como les decía, de lado y lado tenemos amenazas. Por eso, mis hermanos, es que nosotros como pueblo, el Señor nos ha invitado a través del don profético. El Señor quiere que su pueblo salga fuera de las ciudades, porque cuando dice que no podrán comprar ni vender. ¿Usted se imagina, hermanos, nosotros aquí en la ciudad, que dependemos del Publix o del Costco o del Walmart o de todas las cadenas alimenticias? Imagínense ustedes, hermanos, cuando no podamos comprar ni vender, o en la crisis que viene hasta una hambruna. ¿Por qué ustedes creen que la sierva del Señor le fue mostrado de que su pueblo tiene que salir fuera de las ciudades? Hermano, es para que también puedan prepararse. Y es ahora, no es que cuando venga la ley dominical yo voy a salir, no. Tiene que ser ya. Deberíamos de tener un lugar donde nosotros prepararnos, hacer de eso, no para escondernos, porque hay muchos que han salido para esconderse como ermitaños. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios de que tú salgas fuera de las ciudades es para que tú formes un puesto de avanzada donde tú puedas recibir a otros hermanos. Ese es el propósito. ¿Lo ven? Escucha lo que sigue diciendo. Más adelante dice, pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. ¿Lo ven? O sea, la ira de Dios no va a ser recibida por nadie hasta que no conozca la verdad y la haya rechazado. Cuando eso ocurra, que conoce la verdad y a la vez esta persona haya rechazado la verdad, ahí es donde va a recibir la ira de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, la misericordia que tiene el Señor con nosotros? ¿Se dan cuenta cuánto amor, como lo decíamos en la escuela sabática, cuánto amor no tiene el Señor por nosotros? Nos ama con un amor tan grande que nosotros desconocemos. No cabe en la mente del hombre pecador el amor de Dios. Es tan grande, por eso dice Juan, que más o menos medio lo comprendió. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, el Señor quiere, es nuestra salvación. Él no se deleita en destruir al hombre, Él no quisiera eso. Pero tristemente el Señor tiene que acabar con el pecado. El Señor tiene que acabar, desarraigar de la tierra toda raíz de maldición. Y eso es lo que tristemente este mundo ha tenido. La maldición del pecado por 6,000 años. Y gracias al Señor que ya eso se va a terminar, porque ya falta poco tiempo. Estamos en la recta final, hermanos. Por eso, hermanos, la exhortación esta mañana, la invitación que el Señor nos hace es de que nos preparemos.
Oh, se me olvidaba una cita. Miren, ya voy a terminar. No me he pasado, ¿no? Todavía falta, tengo un tiempito todavía. Miren, hermanos, ustedes dirán, oye, es bien difícil, o sea, cuando uno presenta el problema, porque hasta ahora yo he presentado el problema, ¿sí o no? Y muchos a lo mejor se pueden llenar de miedo por lo que ha de acontecer. Y dice, oye, ¿valdrá la pena seguir siendo cristiano? Yo como que prefiero mejor irme al mundo, ¿sí o no? Pudiéramos llegar a esa conclusión, pero escuchen, a mí me gusta presentar, o sea, ya yo presenté el problema de lo que ha de acontecer, pero aquí les voy a presentar la esperanza que nosotros tenemos para poder pasar por esa prueba. En este libro, Mensajes Selectos, tomo 3, en el capítulo, en la página 438, escuchen bien, perdón. Sí. Ok, aquí está. Bueno, para los que quieran esta cita, hermano, mire, yo se las recomiendo. Esto es una promesa. Está en el capítulo 55 de este libro, Mensajes Selectos, tomo 3. Dice el subtítulo, Seguridad frente a las nubes que se oscurecen. Dice lo siguiente, grandes cosas nos esperan. ¿Qué es lo que nos esperan? Grandes cosas nos esperan. Y queremos llamar al pueblo a sacudir su indiferencia para que se prepare. No debemos abandonar ahora nuestra confianza, sino que debemos tener una firme seguridad, más firme que nunca antes. Hasta aquí nos ayudó el Señor y Él nos ayudará hasta el fin. Sigue diciendo, debemos mirar los pilares conmemorativos que nos recuerdan lo que el Señor ha hecho por nosotros para consolarnos y salvarnos de la mano del destructor. Sigue diciendo, en lo futuro solo podemos esperar nuevas perplejidades en el conflicto venidero, pero haríamos bien en mirar el pasado junto con lo futuro y decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Como tus días serán tus fuerzas. Ahora, escuchen bien, hermano, esta parte. Y esta es la esperanza, esta es la promesa que nosotros tenemos que apropiarnos de esta promesa. Dice ella, la prueba no excederá la fuerza que se nos dará para llevarla. Asumamos pues nuestra obra justamente donde la encontramos, sin ninguna palabra de desconsuelo, sabiendo que nada puede venir sin que venga también una fuerza proporcional a las pruebas. Gloria al Señor, hermanos. O sea que tenemos la esperanza de que a pesar de que es una prueba muy dolorosa, de que es una prueba difícil, sin embargo el Señor nos ha dado la esperanza de que nos va a dar una fuerza proporcional para que nosotros podamos pasar esta terrible prueba que le toca al pueblo de Dios. Si uno se pone a analizar fríamente, o sea, con nuestra propia fuerza, hermano, nosotros no pudiéramos pasar esta prueba. Ahora, también hay otra cosa. El Señor también va a poner al descanso a muchos que una vez se gozaron en la verdad y quizás quedaron sellados, pero no van a poder pasar la prueba. El Señor conoce los corazones. Muchos van a estar, el Señor los va a poner al descanso antes. Hermano, aquí podemos ver la misericordia del Señor, cómo el Señor va a llevar a su pueblo hasta el fin. ¿Acaso no es una buena noticia esto, mis hermanos? El Señor, hermanos, nos va a ayudar en este conflicto que viene a pasar esta prueba. Si nos toca a nosotros pasar por esta prueba de la ley dominical, el Señor nos va a dar la fortaleza para poderla pasar, si somos fieles. Por eso es que desde ahora tenemos que seguirnos preparando. Ya falta poco tiempo para que el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a buscarnos a cada uno de nosotros. Tenemos que incluirnos en ese grupo porque el Señor viene a buscar a su pueblo y entre ese pueblo tenemos que estar cada uno de nosotros. Ojalá, mis queridos hermanos, que los que estemos aquí, ninguno se pierda, sino que todos podamos ser verdaderamente salvados y que podamos nosotros gozarnos por toda la eternidad, no solamente con esta familia de la iglesia, ¿verdad?, que tanto amamos y queremos, sino que ahí vamos a estar, imagínense ustedes, con los patriarcas
¿Sabe lo que es conocer, por ejemplo, a Abraham, Isaac, Jacob en persona ahí? A Elías, a los apóstoles, a los reformadores, aquellos que dieron su vida, que fueron lanzados por ese precipicio, que murieron muchas almas, los valdenses, y tantos hermanos que vamos a conocer, pero lo más importante, que vamos a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores en persona. ¿Acaso eso no es una buena noticia? Que ya el mal va a desaparecer y solamente va a estar el bien en todo el universo, porque la única oveja negra de todo el universo es este mundo. Pero el Señor le ha dado tiempo para que nosotros nos preparemos. Ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Nos toca a nosotros también vencer por la sangre y por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos entonces a terminar con una oración. Los que puedan, acompáñenme de rodillas. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, una vez más nos postramos de rodillas para darte gracias, Señor, por tu palabra. Para darte gracias, Señor, por estas amonestaciones, por recordarnos, Señor, lo que tenemos que hacer antes de que venga esa gran crisis que viene sobre este mundo. Te rogamos, Señor, que perdones nuestra negligencia y que nos ayudes, Señor, a que podamos caminar contigo cada día, que nuestra prioridad seas tú, que tú seas, Señor, el que nos dirijas siempre, que nos sigas dirigiendo como hasta ahora tú nos has dirigido, y que perdones nuestra indiferencia ante la preparación que tenemos nosotros que hacer. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos ser un pueblo santificado, que nos podamos consagrar cada día más a ti, que podamos crecer en la gracia, porque a eso hemos sido llamados. Te rogamos, Señor, una bendición muy especial por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, por cada familia aquí representada, por cada joven, por cada niño, adulto, anciano que estamos aquí, Señor, que tú nos puedas bendecir grandemente, Señor, y que podamos formar parte de ese remanente que tú vienes a buscar. Sé con nuestros familiares, aquellos que no te conocen, aquellos inconversos que todavía no te han conocido, que tú puedas tocar sus corazones, Señor, y que nosotros podamos ser un testimonio viviente y poderoso para que ellos también puedan llegar a tus pies. Señor, tenemos una responsabilidad ante nosotros y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a poderla cumplir como lo es la proclamación de este último mensaje de amonestación al mundo. Te rogamos, Señor, de que tú nos ayudes como ministerio a que toda la obra que se está haciendo, todos estos diferentes medios que tenemos a nuestra disposición, puedan llegar a tocar corazones en diferentes lugares, Señor, y que esas almas, que el pan que estamos enviando no regrese vacío. Así que en tus manos ponemos toda esta obra que se está haciendo aquí. Y gracias, Padre Celestial, por este día de reposo, este día de sábado que nos has dado a cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos honrar y glorificar tu nombre en todo momento. Bendice los alimentos que hemos de compartir a continuación y te damos gracias por tu palabra en esta hora. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.